Bienvenida, bienvenido a Relanza, el podcast que te conecta con voces expertas en los temas más innovadores en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Soy Mercedes Querol, de la Universidad Internacional de La Rioja y la coordinadora de este espacio. No te lo pierdas. Comienza Relanza. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Relanza. Y en esta ocasión, nuestro podcast trata sobre la sostenibilidad en el currículo de lenguas. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Paul Meighan. Hola Paul, y gracias por querer ser parte de Relanza. Hi, thank you so much for having me. Hola, muchas gracias por invitarme. Mi primera pregunta para ti es, ¿podrías contarnos 3 cosas sobre ti que te gustaría que la gente supiera? Yes. First of all, I identify as indigenous to the Scottish Sí. Highlands. En primer lugar, me identifico como indígena de las tierras altas e islas de Escocia. Soy un gaélico escocés. Nací y crecí en Glasgow, Escocia, también conocida en lengua gaélica escocesa como Glasgow, que significa la gran ciudad de los gaélicos. Mi familia viene de la isla de South Uist, una comunidad indígena, comunidad gaélica, en las tierras altas e islas de Escocia. Y mi trabajo en enseñanza de lenguas está arraigado en mi propio viaje de recuperación del gaélico escocés, una lengua indígena en peligro de extinción en Escocia, y en la reconexión con mi tierra, mi comunidad y mi identidad. Por eso me importa mucho descolonizar las prácticas lingüísticas y construir futuros relacionales sostenibles. En segundo lugar, me apasiona tender puentes entre mundos y aprender con diversas formas de saber y de ser. Además del inglés, hablo gaélico, gaélico escocés, francés, español e italiano. Mi esposo es Anishinaabe Ojibwe, indígena de Turtle Island, o lo que también se conoce como América del Norte. Estoy en un camino de aprendizaje continuo para entender más sobre las relaciones entre lenguas, tierras, culturas y formas de ver el mundo. Y mi trabajo se centra específicamente en crear espacio para los conocimientos indígenas y patrimoniales, incluidos los conocimientos ecológicos tradicionales que contienen las lenguas indígenas, como la lengua ancestral de mi esposo, el Anishinaabe-Mowin, y mi propia lengua indígena amenazada, el gaélico escocés. Y mi trabajo busca centrar esos conocimientos para que se incluyan junto a las lenguas dominantes, como el inglés y el español en nuestras aulas. Y en tercer lugar, creo que la enseñanza de lenguas es mucho más que solo gramática, vocabulario o exámenes. También tiene que ver con pertenencia, justicia y cómo la lengua conecta con la tierra, con la cultura y con los demás. Nos conecta entre nosotros. Y por eso acuñé el término lingualismo colonial, para describir cómo los sistemas coloniales siguen privilegiando las lenguas y visiones del mundo dominantes, mientras marginan otras, y por qué necesitamos desaprender esos patrones en la enseñanza de lenguas. Gracias, Paul. Veo cómo esta introducción, en realidad se conecta o da sentido a mi segunda o primera pregunta para ti, que es si podrías contarnos brevemente en qué consiste tu enfoque en enseñanza de lenguas transepistémica. ¿Qué significa y cómo se traduce en la práctica? Yes, absolutely. So, at its core, at its heart, Sí, por supuesto. En su esencia, en su núcleo, la enseñanza de lenguas transepistémica trata de crear espacio para el diálogo entre múltiples formas de saber. No solo el conocimiento académico blanco occidental dominante, sino también los conocimientos indígenas, comunitarios y basados en la relación con la tierra. La palabra misma, transepistémico, simplemente significa que vamos más allá de una única forma fija de entender y relacionarnos con el mundo. En la práctica, esto significa que, como educadores de lenguas, diseñamos el aprendizaje para que sea multilingüe, multimodal y basado en relaciones reales, con nosotros mismos, con nuestros ancestros, con nuestras comunidades y con la tierra. No se trata solo de enseñar palabras de un libro de texto, sino de involucrar a los estudiantes, o a los formadores de docentes, a los practicantes, de traer sus experiencias de vida, sus lenguas maternas, sus conocimientos culturales y conectar todo eso con la tierra, la identidad y el sentido de pertenencia. Y los estudiantes utilizan todo su repertorio: lengua, imágenes, música, canciones, movimiento, historias, para aprender juntos. Esta es una enseñanza de lenguas basada en la cultura, la comunidad y el entorno. Y puedo ver las conexiones con formas de ser y de saber, y tal vez eso resuena conmigo mismo. Y mencionaste, quizá en relación con el marco de enseñanza de lenguas transepistémica, pero también en relación con
un elemento que mencionaste al presentarte, que es el lingualismo colonial. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo puede abordar este marco, cómo puede abordar mentalidades colonialinguales en la enseñanza de lenguas y abrazar la sostenibilidad y los futuros relacionales? Gracias por la pregunta. Creo que esto es importante. Las mentalidades colonialinguales son una herencia del colonialismo, donde ciertas lenguas, a menudo lenguas dominantes de Estados-naciones europeas, han sido históricamente asumidas como superiores, mientras que otras, incluyendo las lenguas indígenas como el gaélico escocés, han sido silenciadas o eliminadas. El lingualismo colonial, por tanto, desconecta el lenguaje del lugar, de la tierra y de la gente. Hoy en día, todavía sentimos esta herencia en las políticas educativas y en las aulas que priorizan las lenguas y perspectivas dominantes, mientras marginan otras. Así que la enseñanza de lenguas transepistémica nos ayuda a desaprender esos patrones como has mencionado. Crear espacio para formas alternativas de saber y de ser. Centra los vínculos profundos entre lengua, tierra, cultura y ecología. Se trata de respetar lenguas indígenas y minorizadas, honrando las diversas visiones del mundo, y enseñando y viendo la lengua como un puente para la conexión y la pertenencia, no solo como una herramienta de jerarquía o extracción. Cuando enseñamos la lengua de esta manera, no solo estamos enseñando lengua, estamos construyendo relaciones, fomentando el respeto por la tierra, por el entorno que nos rodea, y preparando a estudiantes y futuros docentes para vivir y trabajar en un mundo más sostenible e interconectado. Gracias. Y por supuesto, me hiciste pensar en, como mencionaste, el silencio y la eliminación y la perpetuación de las distribuciones desiguales de poder y las representaciones desiguales y la marginación, básicamente. Mientras que al mismo tiempo necesitamos hablar y hacer más sobre sostenibilidad. Entonces, ¿cómo puede contribuir? Sé que ya lo insinuaste un poco, pero ¿cómo puede contribuir a crear y construir futuros sostenibles? Sí, por supuesto. El lenguaje da formas a cómo vemos y cómo actuamos, y a cómo nos comportamos en el mundo. Por ejemplo, palabras en inglés como resource o wasteland, recurso o tierra baldía, reflejan mentalidades coloniales y justifican la explotación y la injusticia ambiental. Lo que quiero decir con eso es, piénsalo, ¿cómo tratamos a una tierra que la llamamos wasteland, baldía? Pero el lenguaje también puede reflejar otras posibilidades. Por ejemplo, Glasgow, que es mi ciudad natal en Escocia. Su nombre en gaélico es Glaschu, que se traduce como querido lugar verde o hondonada verde. Cuando nos relacionamos con el lenguaje a través de nombres de lugares indígenas, historias y visiones del mundo, animamos a los estudiantes a ver la tierra no como una mercancía, un producto, sino como algo vivo, relacional y digno de cuidado. Los enfoques transepistémicos ayudan a los estudiantes a conectarse con el lenguaje de maneras que respeten la tierra, la comunidad y las generaciones futuras. El lenguaje ya no se ve como un instrumento neutral, sino como parte de cómo cuidamos el mundo en un sentido ecológico. Desde un punto de vista práctico, y volviendo a tu pregunta, esto podría significar usar historias, explorar nombres de lugares indígenas, como Glaschu, como has dicho, o crear proyectos multilingües basados en el lugar, que conecten la lengua con la ecología local, la cultura y la pertenencia. Así es como la enseñanza de lenguas puede contribuir activamente a construir futuros relacionales más sostenibles. Gracias, Paul, porque eso nos da no solo una idea de los conceptos que sustentan lo que hacemos como docentes de lenguas, sino también nos da ideas sobre las prácticas y cómo podemos llevar a cabo y reimaginar formas de ser, de hacer y de pertenecer dentro del aula. Y no tiene que ser solo un aula física, puede haber diferentes espacios para la enseñanza de lenguas. Y mi última pregunta para ti es sobre el concepto de DUTCHAS. ¿Qué es y cómo puede ayudarnos con la sostenibilidad en el currículo de lenguas en particular? Yes, thank you again for the question. So DUTCHAS is an ancient Sí, Gaelic gracias de nuevo por la concept, pregunta. and it comes DUTCHAS from the es un término en original gaélico antiguo. Du, Viene de la raíz du. means, can be translated Du puede as traducirse como earth tierra o or suelo. land. Expresa una pertenencia profunda a la tierra, a las relaciones, es decir, a los vínculos con los seres humanos, la familia extendida, pero no solo con los humanos, también con los animales, el agua, las tierras que nos rodean y la comunidad. Y DUTCHAS conlleva responsabilidades hacia el lugar, las personas y la naturaleza. No es solo un concepto histórico.
Volviendo a lo que mencionaste sobre las prácticas, Dutchas es una práctica relacional viva, de parentesco, cuidado y custodia, especialmente de la tierra. Nos invita a reconocernos como parte del lugar, a entender que pertenecemos a la tierra, no somos dueños de la tierra, a pesar de lo que puedan sugerir las mentalidades colonialinguales. Dutchas nos invita a nutrir la solidaridad intergeneracional, ecológica y cultural. En la enseñanza de lenguas en particular, Dutchas nos invitan a enseñar de formas que honren estas conexiones con la tierra, con la cultura, con nuestros ancestros, con los demás. En términos prácticos, esto significa situar el aprendizaje y la enseñanza de lenguas en contextos locales, basados en el territorio, e involucrar a las voces de la comunidad, como las de las personas mayores, guardianes del conocimiento y portadores de la lengua, reconociendo que los llamados expertos no son solo los académicos o quienes elaboran políticas, sino también quienes tienen experiencia vivida de la tierra. Y finalmente, integrar la sostenibilidad directamente en cómo enseñamos y aprendemos. Por ejemplo, en lugar de enseñar vocabulario de forma aislada, podemos explorar los nombres de lugares indígenas, conocimientos ecológicos tradicionales o las historias culturales que reflejan los entornos de los estudiantes y profundizan su sentido de pertenencia a su entorno. La narración gaélica, o seanchai, es una rica tradición oral que ha sido central en la cultura gaélica durante generaciones. Entreteje historia, mitología, conocimiento local y sabiduría ecológica, transmitidos a menudo de generación en generación, en el seno de las familias o en reuniones comunitarias, conocidas como keili. En ocasiones, el término keili se traduce o interpreta en el mundo anglófono como una danza, aunque en realidad hace referencia a una reunión o una visita. Así que cuando hablo de dutchas y enseñanza de lenguas, a menudo pienso en las historias gaélicas, como las de An Cailiac, que significa la anciana, donde las montañas, los ríos y el clima no son solo elementos físicos, sino que son partes vivas de nuestras historias y nuestras comunidades. El aprendizaje de lenguas se convierte en una forma de reconectarse con esa visión del mundo relacional y sostenible. En resumen, cuando enseñamos sobre dutchas, las aulas de lenguas pueden convertirse en espacios donde la pertenencia, el cuidado y la sostenibilidad no solo se hablan o se teorizan, sino que se practican. Es la forma en que aseguramos un futuro saludable para nuestras comunidades y nuestro planeta. They're practiced. It's how we ensure healthy futures for our communities and our planet. Thank you so much for sharing your own journey with us and with the Muchas gracias por listeners, compartir tu propio viaje con nosotros y con los oyentes que nos acompañan en Relanza. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Paul. Te deseo un lindo resto del día. Thank you so much for having me. Morantang, many thanks. Muchas gracias por invitarme. Morantang, many thanks. Thank you, folks, for listening. Gracias, amigos, por escuchar. Pueden encontrar los demás podcasts en el mismo sitio o en otros espacios. Mi nombre es Darío Luis Vanegas, de la Universidad de Edimburgo, y espero encontrarme con ustedes de nuevo. Hasta pronto. Relanza es un proyecto financiado por el Vicerrectorado de Transferencia de la UNIR y desarrollado con la colaboración entre el Grupo de Investigación Prodigy y el Language Curriculum Special Interest Group de la British Association for Applied Linguistics. No olvides visitar nuestra web para aprender más sobre este tema y encontrar ideas para tus clases.